¿Sabes cuánto dinero gana un ingeniero de software en Google? ¿Quieres saber cuál es la empresa que mejor paga a sus trabajadores en todo el mundo? Quédate y te lo explico. Lo primero que debemos entender es cómo funciona la compensación en este tipo de compañías. Si bien en otros sitios el salario de un trabajador es básicamente su salario base, es lo que cobra cada mes, en este tipo de empresas, en Big Tech, la compensación está dividida en cuatro partes. Lo primero, los ingenieros suelen recibir un bonus inicial o sign-on bonus, bonus de firma, que consiste en una cantidad de dinero que se da una vez al inicio y es un incentivo a que pues, acepten la oferta y se unen. La segunda pata es el salario base, que este sí sería igual que en cualquier otro trabajo, la cantidad que reciben mes a mes como nómina. Una tercera pata sería otro bonus que suele variar en función de cómo funcione, cómo vaya la empresa ese año y el rendimiento del trabajador. Y por último, acciones restringidas, RSUs, Restricted Stock Units en inglés. Estas acciones tienen un funcionamiento un tanto especial que explicaré a continuación. ¿Cómo funcionan las RSUs o acciones restringidas? Bien, las acciones restringidas no dejan de ser acciones de la empresa en cuestión, pero ¿cuántas acciones y de qué modo se reparten al trabajador? Normalmente, cuando un ingeniero recibe una oferta de trabajo para estas compañías, en la oferta está especificado una cantidad de dinero que se reserva para darle acciones restringidas. Esta cantidad de dinero será la cantidad total que se repartirá durante los 4 años, los primeros 4 años del trabajador en la empresa. Pero claro, esta cantidad es una cantidad en euros, en dólares o una divisa fija. Sin embargo, lo que el trabajador recibe al final son acciones, número de acciones. Entonces, ¿de qué modo se convierte uno a otro? Normalmente, como funciona es durante el mes en el que ese trabajador se une a la empresa, se fija el número de acciones. Pongamos un ejemplo. Si el trabajador a la hora de firmar el contrato ponía que iba a recibir 100.000 euros en acciones, a la hora de comenzar a trabajar, que pueden ser unos meses después de la firma del contrato, es cuando se fijará el número de acciones a las que equivalen esos 100.000 euros. Pongamos que a la hora en el momento en el que el trabajador se une, las acciones de esa compañía valen 1.000 euros, por poner los números fácil. En ese caso, el trabajador irá a recibir 100 acciones durante los próximos 4 años. En función de dónde sea, cuál sea la empresa, estas acciones se repartirán trimestralmente de forma equitativa, así es como funciona en Facebook. Estarán más acumuladas hacia el final, como en Amazon, en el que se reparte el 5% el primer año, el 15% el segundo y el 40% en el tercero y el cuarto, 40% el tercero, 40% el cuarto. O como en Google, que están al revés, se reparten más acciones el primer año y cada vez se van repartiendo menos. Poniendo los números redondos que teníamos, 100.000 euros a lo largo de 4 años. En Facebook, ¿cómo funcionaría? Cada año recibirías 25 acciones. Cada trimestre recibirías entre 6 y 7 acciones de Facebook. Como tus acciones, el número de acciones que vas a recibir están fijadas desde el comienzo, la cantidad real de dinero que equivale a esas acciones variará en función de cómo se modifique el precio de las acciones en bolsa. Si por ejemplo el precio de Facebook, de las acciones de Facebook, se multiplica por 2 durante el primer año, cuando tú al cabo de un año recibas las 6 o 7 acciones que te tocan, esas en vez de valer 6 o 7.000 euros, valdrán 12 o 13.000 euros a la hora de recibirlas y por tanto estarás recibiendo más dinero del que inicialmente has firmado. Por otro lado, puede pasar lo contrario. Si las acciones de Facebook bajan a $500, pues las 6 o 7 acciones que recibirás justamente ese trimestre después de un año, pues en vez de valer 6 o 7.000 euros, valdrán 3.000 o 3.500. Por tanto, tu compensación se ve afectada de una forma importante por el rendimiento de la acción correspondiente en bolsa. Esta es una de las razones por las que muchos ingenieros de estas compañías durante los últimos 10 o 12 años han acumulado importantes fortunas, porque
las acciones en bolsa han crecido, han multiplicado por 10, por 15 bueno, quizá me he venido un poco arriba, pero han subido muchísimo, teniendo en cuenta los paquetes de acciones bastante altos que tienen ya de por sí. Si unimos este buen rendimiento en bolsa, pues hacen que sus salarios anuales sean muy altos, como veremos más adelante. Una vez explicado esto, os voy a enseñar ejemplos reales de cuánto puede ganar un ingeniero y contestaremos a las preguntas que os he hecho al principio para captar vuestra atención, porque si no, no os quedáis a ver el vídeo. Para ello voy a utilizar una página de internet accesible para todo el mundo que se llama levels.fyi, Levels for Your Information. Bien, si buscamos simplemente Levels for Your Information en Google, nos aparecerá esta página de aquí como la primera. Aquí lo primero que podéis ver es que, bueno, aparte de ingeniero de software, también tienen datos para otras carreras, por lo que podría seros interesante también en caso de que os dediquéis a otra cosa. Yo en mi caso me voy a centrar en el ingeniero de software. Aquí podéis ver, lo primero, una comparativa de los diferentes niveles en distintas empresas. Me sale Google, Amazon, me salía una empresa que no conozco, la verdad, pero bueno, puedes añadir Microsoft, Facebook, Apple, las más conocidas, hay muchas más, puedes tener, yo que sé, Netflix también estará por aquí. Bueno, esto no me interesa. Vale, aquí se ha añadido, perdonadme. Y así podéis ver cómo son las equivalencias entre niveles en distintas compañías. Al final cada una tiene su jerarquía y sus niveles organizados de una forma distinta y pues esto os puede venir bien para saber un poco cuál es la equivalencia entre todos ellos. Pero bueno, centrémonos en lo que nos interesa, en la guita. ¿Dónde vemos esto? Aquí arriba podéis ver una pestaña de salarios. Si vamos aquí podemos ver todos los datos. Aquí os saldrá un cuadro como este que nos deja ver. Sin embargo, tienes esta opción que, bueno, os recomiendo que si podéis añadir vuestro salario, pues lo hagáis porque contribuís a que esta página web siga funcionando. Pero bueno, en caso de que no, en principio tendréis abajo esta opción de quitarlo simplemente. Confirmas que ya lo has compartido y ya te deja ver todos los datos. Y aquí podemos buscar todo lo que queramos. Como vemos está marcado Estados Unidos. Esto es una forma muy fácil de deprimiros, porque todos los salarios van a ser muchísimo más altos que en Europa. Pero bueno, para no deprimirnos más, vamos a quitarlo y vamos a buscar, por ejemplo, en Londres, que es donde vivo yo, entre otras cosas. Entonces podemos, en vez de buscar, mejor aquí en los filtros, tienes aquí todos los sitios que incluye. Estamos en Reino Unido e incluso mejor el Greater London Area, que debería salir, pero no aparece. Bueno, no pasa nada. Podemos buscar por nivel de experiencia. Voy a poner a alguien que acaba de empezar entre 0 y 1 años. Solo nuevas ofertas. Y aquí pues me da bastante igual todo lo demás, así que con esto tenemos aquí podemos buscar qué empresa queremos encontrar. Podemos buscar, por ejemplo, en Google, y aquí podemos ver una oferta para Google en Reino Unido de hace 3 días para un nivel de L3, que es el inicial. Podemos ver que esta persona es totalmente nueva, no tiene nada de experiencia ni dentro de la compañía ni en general fuera. Es un recién graduado, acaba de acabar la universidad. ¿Qué oferta le han hecho? El día 1 de diciembre de 2023, o sea, eso, hace nada, ahora mismo. Pues le han ofrecido un salario anual de 82.515 US dólares. Normalmente toda la información viene en dólares, creo que no hay una forma de cambiarlo a la divisa local, pero bueno, buscas en Google y lo traduce en un momento. Y una cantidad de acciones de 57.000 dólares, lo cual es bastante. Total grant de 228.000 dólares. Es muy alto, más alto de lo que yo me esperaba para un L3.
pero bueno, pues podéis ver perfectamente distintas ofertas. Bueno, si bien el filtro de país no funciona muy bien, no te añade todo. Si buscáis aquí Location Spain, os añadirá esta pequeña ventanita de aquí y podéis incluso buscar más. Podéis buscar, por ejemplo, Madrid o Barcelona, que serán pues las dos ciudades con más datos. Vamos a buscar en Madrid. Además, podéis aquí, si os deja, cambiar de USD a euros. Así que podemos ver en euros. Aquí vemos que ingenieros de software en Madrid tienen una compensación media total de 55.000 euros. Esta es la compensación de los datos que tiene la página. Obviamente no será la media de los ingenieros de software en Madrid, pero sí de los datos que la gente ha ido añadiendo. Os dan más información. Aquí te dice que el rango medio está entre 41.000 y 75.000. Te dice cómo los organiza los salarios. Podéis ver aquí cuáles son las compañías que mejor pagan en Madrid. Twilio, Amazon, Red Hat en este orden. Aquí veis las compensaciones totales medias. También por localizaciones en España. Como veis, en Barcelona pagan un pelín más que en Madrid de media para los datos de esta página. Podéis ver aquí además las ofertas que han ido añadiendo la gente para Madrid. Algunas de estas tienen truco y os voy a explicar cuál. El truco principal que tienen algunas de estas es que, bueno, aquí podéis ver los años que lleva esa persona en la compañía. 2 años pone ahí, aquí veis Years at Company, 2 años. Muchas de estas ofertas puede que estén infladas porque sea de gente que inicialmente estaba trabajando en otros lugares del mundo, en Estados Unidos, en Reino Unido, en sitios con salarios más altos, y que las acciones que les han concedido para 4 años se basen en dónde trabajaban antes. Una vez que les han concedido las acciones para 4 años, dentro de esos 4 años se han mudado a Madrid y esas acciones siguen siendo suyas. Aunque se hayan mudado, las acciones que le hayan ofrecido se mantienen. Por eso puede que algunas de estas estén infladas. Yo os recomiendo, si queréis ver ofertas nuevas de gente que ha hecho entrevistas y ha entrado de nuevas a la empresa, podéis filtrar por años a la compañía 0. Years at Company, podéis poner de 0 a 0. Y de este modo sí que estaréis viendo ofertas que son completamente nuevas. Como veis aquí, pues la mayoría han bajado, pero no todas. Electronic Arts, por ejemplo, pues paga bastante bien a un ingeniero con 10 años de experiencia, 125.000 euros. Esta es, bueno, pues para España es una oferta altísima, como podéis ver. Contestando a las preguntas que os he lanzado al principio. Si vamos a Google, View Salary Ranges and More, Software Engineer, aquí podéis ver cuánto gana un ingeniero de software. Esto es en Estados Unidos. Por desgracia, en otros sitios no tiene nada que ver con esto, pero bueno, podéis ver cómo un ingeniero de software en Google, recién graduado, gana $187.500 anuales. Un ingeniero de nivel medio a senior, una persona que tenga 6-7 años de experiencia, estaría entre estos dos niveles de media, alrededor de unos $300.000 al año. Con esto respondo a la primera pregunta, aunque, bueno, para gente que vivamos en Europa, como es mi caso, el sitio donde más trabajo de ingeniero de software para este tipo de empresas hay dentro de Europa es Irlanda y quizá en Suiza. Veamos, en Irlanda, pues es el hub tecnológico en la Unión Europea con diferencia. Si filtramos también por entry level en Google, pues podemos ver entre 120, 82.000, 100, 120, entre 100 y 120 parece que es lo más común. 100 y 120.000 dólares, que en euros serían 90 a 105.000 euros, más o menos. En vez de junior, si ponemos para mid, pues serían 150, alrededor de 150.000 dólares, podemos decir. Bueno, pues os hacéis una idea. Para el que quiera investigar, aquí en esta página podéis encontrar muchísima información, de verdad que os la recomiendo mucho.
Contestando a la segunda pregunta, ¿cuál es la compañía que mejor paga a sus trabajadores? Este es el top de mejores paquetes de compensación para gente recién graduada. Esto es para gente que acaba de salir de la universidad. Como podéis ver, no hay ninguna empresa que sea Big Tech. Todas estas son hedge funds o prop shops. Son empresas que se dedican a trading algorítmico o similares. Podéis ver HRT, Optiver, Jane Street, con cifras astronómicas. $440.000 a una persona recién salida de la universidad. Este tipo de empresas están principalmente en Chicago, Nueva York, en Estados Unidos, aunque también muchas de ellas tienen oficinas en muchas otras centros financieros alrededor del mundo, como Londres, Singapur, Hong Kong o Sydney. Las ofertas en Londres sería la contraparte europea de estas. No son tan altas como las que vemos aquí, pero también pueden llegar a ser 250 a 300.000 libras anuales para un recién graduado, lo cual es pues una cifra astronómica, como podéis ver. Espero que con este vídeo hayáis podido aprender una página que muchos de vosotros no conoceríais y que es muy útil para, bueno, pues saber cómo es el mercado de trabajo para esta carrera, para los ingenieros de software, y como veis tiene un montón de información y puede contestar a esas preguntas que os he lanzado al principio y muchas más. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, dejadme un me gusta y un comentario con lo que os ha parecido. Muchas gracias a todos por verlo hasta el final y nos vemos a la próxima. Chao, chao.